Hoy tenemos la presencia, tenemos la participación de un pastor muy lindo, muy especial, invitado desde México, Mérida, Yucatán. Allá él ministra en Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Así se llama el ministerio de nuestro querido hermano, el pastor Raúl Rocha. Bienvenido, pastor, qué gusto saludarle. Muchas gracias estar aquí con ustedes. Gracias a la audiencia, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente. El propósito de su participación es poder compartirnos acerca de este tema tan importante. Creo que hoy en día la sociedad está convulsionando, ¿verdad? Tenemos diferentes flagelos a nivel nacional, pero a nivel mundial, ¿verdad? Usted viene de México, un país vecino, sin embargo, hay diferencias entre unos y otros, pero en todo el mundo estamos viviendo situaciones muy difíciles. El tema de hoy es sociedad en orfandad. Si usted quiere saber de qué se trata esto y cuál es la solución, quédese con nosotros porque vamos a estar platicando con Pastor Raúl. Pastor Raúl, ¿qué nos lleva a tomar este pensamiento, una sociedad en orfandad? Mira, mucha gente lo que ve, lo que se imagina, y generalmente le echa la culpa a los hijos. A mí me ha tocado que llega la gente y me dice, pastor, por favor, regaña a mi hijo. Pastor, mi hijo hizo esto. Pastor, mi hijo esto hizo acá. Yo quiero comentarte que en ocasiones se dice que no tenemos un libro, que nadie se enseña a ser padre, que así nací. Y esta no es la realidad. Nosotros tenemos el libro de libros. Amén. Y este libro nos enseña a nosotros a ser mejores padres, a ser buenos padres. La figura paternal la vemos en Dios. Si nos sujetamos a Dios, vamos a entenderlo. Ahora, la maldad se ha multiplicado en todos los ámbitos, en todo el mundo. Y dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este momento, el amor está frío, se ha perdido. Y esto nos ha llevado a una sociedad en orfandad. ¿Qué es esto? Los papás están con el celular, los papás están en el extranjero, los papás no viven en casa, la necesidad del trabajo, y el hijo crece, aun cuando esté en casa, crece como huérfano. Wow. Y al ser huérfano, él busca valores en otro lugar, busca ejemplos en otro lugar. Aún siendo cristianos, su mente está confundida porque no tienen esa identidad clara. Así es. Mira, tú le dices a un niño, ¿sabes qué? David mató a Goliat con una piedra. Ah, ¿con una piedra? Pues yo con mi rayo láser destruyo a todos. Tenemos nosotros que explicarles primero el amor, primero que son hijos de padres y que después van a poder entender a Dios. Ahora, hay una cosa muy importante. La palabra de Dios en Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Primero. Y de los hijos a los padres. ¿Por qué? Yo les digo siempre, ¿sabes qué? Dios te entrega a tu hijo como un papel en blanco, donde tú escribes, ¿cierto? Los lápices tienen un borrador. Jesús es el borrador, pero también el Padre va llevando límites al Hijo. Y cuando el Padre no está, cuando el Padre es ausente, aún presente, pero ausente, el Hijo crece en orfandad. Interesante, pastor, porque estamos hablando de no una orfandad literal, digamos, aunque obviamente existe, ¿verdad? Hay muchas personas que viven sin la presencia física de papá, de mamá, pero aún qué duro pensar que estando papá, estando mamá, el hijo pueda sentirse de esa manera y que esa situación le lleve a tomar malas decisiones. Fíjate que generalmente en este momento lo que estamos viviendo, esas son las características. Más adelante te voy a hablar del suicidio porque quiero tomarme un rato para hablar acerca de esto. Estuve en una iglesia, no te puedo decir la ciudad, y me llevaron a una escuela que ellos tienen
una escuela cristiana. Estamos hablando de muchachos de 12 a 16, 17 años. El 60% pensaba en el suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Yo platiqué con una de las jovencitas. Es que mi papá no me hace caso. Es que mi papá, quiero vengarme de mi papá. El papá era el ministro de alabanza de la iglesia. Señor. Ella estaba en panderos. Dice, no me importa. Ella tenía 2 Face. Y muchas veces esto sucede. Los hijos ocultan una personalidad aparte. Como hay en internet, hay señales o códigos paralelos u ocultos, o en la red hay redes oscuras, así la personalidad toma también otras cosas ocultas. Y esto hace que a veces se sientan a gusto, se acostumbran a ser huérfanos. Hay huérfanos digitales, se acostumbran a vivir en esa soledad y ya llega el momento en que ya no te dejan entrar ni a su cuarto, ni a sus calificaciones, ni a su vida. Se vuelve un estilo de vida. Exacto. Y les gusta. Hoy el joven, al ser huérfano, ya no piensa en casarse. Piensa en satisfacer una necesidad sexual. Pero no piensa en formar una familia, porque hemos desquebrajado el concepto de la familia. Ya no lo es. Hace 50 años, bueno, tú todavía ni estabas en proyecto, yo creo. Por cierto, tienes unos lindos papás. Muchas gracias. Hace 50, 40 años había el cuidar la familia, el cuidar mi papá, el cuidar qué iba a decir. Ahora ya no. Antes decían, aquella mujer es madre soltera. Hoy la mujer dice, soy madre soltera. Tienen que mantenerme. Esto es, y esto nos ha llevado el no tener un cuidado paternal, un cuidado pastoral. Y lo común es que no, lo común hoy en día es que no está papá en casa, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo más común. Trabajamos con jóvenes regularmente y es raro el hogar que está integrado. Hoy el pastor Raúl Rocha nos está hablando acerca de una sociedad en orfandad. ¿Y cuáles son esos síntomas que de repente podemos darnos cuenta, pastor? Mira, hay un destape muy fuerte que es la pérdida de valores. Nosotros aquilatamos, no sé si aquí se diga esto, le damos un quilate o un valor. Valorar. Ajá. Valoramos los actos de heroísmo, los actos de honra, los actos de honor. Pero si no hay esos ejemplos, lo que hay es se desata la violencia. Ahora, la violencia empieza en la casa. Hay una diferencia entre casa y hogar. El hogar es hoguera, es intimidad, es calor. Y muchas veces la gente toma la casa precisamente como casa, como un lugar para ir a dormir. El papá ir a descansar, le dicen a los hijos te quiero mucho y se acabó. Pero al no platicar, al no haber convivencia, el niño tiene su mejor amigo, a lo mejor es un narcotraficante, a lo mejor es un drogadicto y es capaz de darlo todo por él. Pierde su identidad y pierde sus valores. Claro. Deja de ver la honestidad como un valor o incluso el buscar a Dios. Claro. ¿Sabes que tenemos una gran fuga de niños y sobre todo de adolescentes? Fuga en las iglesias. Los niños van porque los llevan. No tienen de otra. Los jóvenes van porque a veces van a buscar compañía, pero el adolescente se rebela y ya no quiere ir. Porque ya no tiene, porque en la iglesia no le hemos enseñado ese valor, en la casa no se ha enseñado ese valor. Y una cosa muy importante que siempre ha quedado en mi corazón, familias fuertes hacen iglesias fuertes hacen una sociedad fuerte. Entonces, todo inicia desde la casa, dando un fundamento de valor. ¿Y qué necesitamos para esto? Entender lo que es la honra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios,
honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días de tu vida que el Señor Jehová tu Dios te da. Se necesita entender la honra y el honor. ¿Y qué padre le enseña hoy al hijo a honrar? Ahora, no le puedes decir al hijo, hónrame, porque no lo puedes hacer. Pero si el hijo te ve honrar al abuelo, si el hijo te ve honrar a las autoridades, si el hijo te ve honrar al pastor, ¿qué sucede? Llegas sedita a la iglesia. No sé cómo digan, regando polvo de ángel, así como, ay, bienvenido, prosperado y en victoria. No, llegas, pero sales de la iglesia hablando pestes de la hermana, hablando pestes del pastor, hablando pestes de la alabanza. Dejamos de ser como padres creíbles. Claro, se genera una gran confusión. El niño pierde el valor. ¿Verdad? Los valores se mueven totalmente. Hay algo, yo leí hace un par de días una estadística que en América en general el cristianismo en teoría está bastante extendido. Hay un 40% de personas que se profesan cristianas de diferentes denominaciones y grupos. Pero ¿por qué ese 40% no hace un impacto? Porque estamos hablando de que es casi la mitad de la población de un país que tiene valores cristianos. En tu país. En mi país se llega al 15, al 18%. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, llega el pastor o llega el líder con un hermano que tiene un taller y le dice, arréglame el carro, mira, que somos de la iglesia, y le queda mal. Pero si fuera un taller, una agencia, no le dan el carro si no paga. Nos acostumbramos a quedar mal con la bandera de que somos cristianos. Y de que dame lo más barato, por favor. Esto no es así. Debería de ser al contrario. Claro. Si es hermano, tenerle honra, manifestar esa honra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Y qué tengo que hacer? Velar por mi hermano, velar por mi pastor, velar por la sociedad, sí, pero mi hermandad en la iglesia donde el Señor me plantó es mi principal. Cuando el niño lo aprende a ver eso, el niño dice, yo quiero ser pastor. Mi cobertura hace 2 veces comida a indigentes y los niños dicen, yo quiero ser pastor. Wow. Hay una lista de jóvenes que quieren ser pastores porque ven lo que está pasando. Claro. Necesitamos no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Claro. Y esto es muy importante. Y que el cristiano tomase su lugar como cristiano, que manifieste el Cristo que hay en él. Esto ya es un valor excelente y formidable. Entonces, la pérdida de valores, pastor, entonces obedece sobre todo al ejemplo que recibimos en casa. Definitivamente. ¿Verdad? Sí. Porque pueden haber muchas influencias externas, puede haber redes sociales, puede haber medios masivos de comunicación, amistades que quizás nos puedan inducir a cosas erradas, pero si en casa estamos teniendo el buen ejemplo, esos valores se van a mantener firmes. Puede ser que de repente hayan un desliz por ahí, pero siempre los valores van a ser como esa brújula que nos regresen al norte, ¿verdad? Entonces, allá al norte, allá a su país. Precisamente por esto es lo que hace que dejemos la orfandad. La orfandad. Ahora, si no tenemos papás, tenemos a Dios, y Dios es un rector de paternidad. Amén. Qué lindo, pastor. Estamos muy felices de escuchar esto y yo creo que también hay algo que afecta tanto a la sociedad y que viene proveniente de la pérdida de valores, como es la violencia, pastor. Sí, la violencia es una consecuencia de la pérdida de valores. Cuando no tienes un valor, ya llega el momento en que se desata la violencia.
Sí. Yo sé que está siendo de bendición. Este es un tema que estamos compartiendo con el pastor Raúl Rocha, que nos visita desde México, desde Mérida, Yucatán. Y él, pues, de una manera muy preciosa nos está transmitiendo estos principios. Hablamos acerca de la pérdida de valores, a qué obedece la pérdida de valores, especialmente dentro de los ámbitos cristianos, y cuáles son las consecuencias de perder los valores. Empezamos a hablar acerca de la violencia, ahí nos quedamos un poquito en la frontera ahí entrando a este tema. Vamos a continuar hablando acerca de la violencia, cómo se manifiesta y cuáles son también esas consecuencias en la vida personal de un joven, de un adolescente, de todas estas situaciones. Pastor. Es gusto nuevamente platicar contigo. Mira, la violencia genera negatividad, enferma el alma. Cuando un papá, una mamá a su hijo le dicen, eres un tonto, no sirves, no vales para nada, el hijo se la cree. Y la violencia, no hablando de violencia del mundo o la violencia de antimotines o de pleitos callejeros, no, la violencia se inicia en la casa. Cuando esa violencia se inicia en la casa y penetra, así como la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, huesos y tuétanos, así las palabras de maldición penetran, son como dardos en el cuerpo de las personas y definitivamente resquebrajan el alma. ¿Esto qué ocasiona? A mí me llama la atención que hoy hay alrededor de un 20% de jóvenes en estadística que quieren suicidarse. Hay personas que tienen 20 intentos, 10 intentos y nunca se suicidan. Estuve en una escuela, una de las escuelas más renombradas en el norte de México, no quiero decir qué escuela. Estuve platicando con los jóvenes y el 60%, en una plática que di acerca del suicidio, el 60% quería suicidarse. Ahora, ¿cómo tratamos a un suicida? Me tocó tratar en El Salvador, ya dije el país, un joven que se quería suicidar, pero como no estaba en El Salvador, él estaba en Europa, ya no voy a decir el lugar. Entonces tuve con él una plática. Y lo menos que puedes hacer es decirle, ¿por qué te quieres suicidar? ¿Sabes? No. Le dije, bueno, ¿por qué te quieres suicidar? ¿Qué te está motivando? Él estaba en el hospital, sale del hospital y entonces tiene una plática conmigo a través de videollamada. ¿Por qué te quieres suicidar? Dice, es que escucho voces que ya me llegó mi tiempo. Y ya no tengo por qué estar aquí en la tierra. Desde hace tiempo empecé a escuchar estas voces. Sabemos que son un aspecto espiritual, son demonios, de plano, para acabar de decirlo. Y él me comentaba, dice, es que ya no puedo, ya sé que ya llegó mi tiempo. Le dije, bueno, pero ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ya me voy a reunir allá con él. Le dije, mira, lo que pasa es que le estás robando a Dios. Si crees en Dios, le estás robando a Dios. Tenemos a veces, o la gente tiene una distorsión de Dios y piensa muy romántico, me voy a suicidar. Hay una canción que se llama Alfonsina y el mar, que ella se suicida en el mar, o hay gente que dice que mis cenizas las rieguen en el mar, y lo ve poético, este muchacho de 20 años. Entonces, le dije, es que tu vida no te pertenece. ¿Tú crees que sabes qué día vas a morir? Nadie lo sabe. Dios tiene nuestro reloj. Entonces tú le robas a Dios. Bueno, pero mira, hagamos una prueba. Te voy a decir, porque te quieres convertir en que le robe a Dios. ¿Tienes estufa en tu casa? Sí. Mete la mano y cuenta hasta 20. Es más, cuenta hasta 10. Si aguantas la lumbre a contar a 10, estás preparado para morirte.
porque allá es donde vas a ir. ¿Verdad? Y se quedó pensando. Seguimos platicando. De manera coloquial, llegó el momento en que la cara le cambió. Le dije, es que Dios te ama porque te trajo aquí, porque te rescató de este suicidio que intentaste, porque Él tiene planes y propósitos para ti. ¿Sabes qué? Le dije, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Conoces muchos jóvenes que se quieran suicidar? Dice, pertenezco a un club de suicidas. Esto lo hay por internet. Qué tremendo. Y, sí, y así dice, es. conozco un club. Le dije, tú vas a ir a hablarles de Cristo a ellos. Le cambió. Estuvimos hablando como 1 hora. Y me enteré que ya se va a integrar a la iglesia. Es esto, mientras no haya valores, mientras haya orfandad. Ahora, él vive en Europa y su papá vive en otro país. Y su mamá vive en otro país. Es la orfandad generada por una violencia entre papá y mamá. El hijo se va a vivir con la abuela muere y su valor que le cubría ya no existe. O su perro se pierde. Esto es. Sí, y definitivamente los valores que se pierden, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Verdad? Es complicado porque si no hay alguien que nos pueda inducir, si no hay alguien que nos pueda guiar hacia esto, definitivamente los valores va a ser difícil que los recuperemos. Mira, yo les recomiendo una cosa. La cosa que yo les recomiendo es que el mes trae 31 días o 30 días o 28. El día 1 lee Proverbios 1, el día 2 lee Proverbios 2. Te va a llevar 3 minutos, 4 minutos, pero la palabra leída va a entrar directamente hasta lo más profundo de ti. Y esto es bueno. Necesitamos darle a los jóvenes, a los niños, palabras de valor escritas del corazón de Dios. Amén. Qué lindo. Hemos estado hablando acerca de una sociedad en orfandad. Hemos visto ya varios síntomas de una sociedad en orfandad, pero hay algunos otros que queremos tratar ya para ir llegando al final de este tema. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Pastor, por su participación muy preciosa. Una bendición. Mira, ¿cómo se hace todo esto? Hay en el mundo altos niveles de corrupción. La corrupción es una corrosión. Ahora, hay corrupción incluso en la casa. A veces yo he encontrado niños que se llevan doble lunch porque los amenazan, porque les cobran cuotas en la escuela. A veces se llevan dinero para tener protección en la escuela. Ahí empieza la corrupción. El niño no habla con el papá porque se siente solo. No habla de esto. ¿Y por qué se da esto? Porque no tienen una claridad en lo que es la identidad. Mira, la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la lámpara es la que nos cuida que no caigamos, que nuestro pie no tropiece. Pero la gente no entiende la lumbrera, porque solo los que viven en un puerto ven lo que es un faro y el faro tiene una luz a donde seguir. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pasos, pero si no tenemos un punto a donde vamos a ir, podemos dar vueltas en círculo, porque el pie derecho tiende a dar pasos más largos. Entonces, tenemos que tener una identidad y un propósito. ¿Cómo se logra esto? Con un matrimonio sano. Cuando el matrimonio está en crisis, entonces hay falta de identidad para los hijos. Esto va a estar hermoso. Pero volviendo a esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender el plan para mi vida. Muchas veces el matrimonio no tiene identidad. Se casan porque vieron a la mujer bonita o porque vieron al hombre galán y guapo, porque lo vieron con carro,
y resulta que el carro era prestado, ¿no? Y que hoy todas las mujeres todos tienen postizo, bueno, todos se ponen, ¿verdad? Se ven bonitas, pero ya en casa cambia otra cosa, porque se pierde la identidad y se busca una identidad falsa. Igual el hombre tiende a tener muchas atenciones con la mujer y la realidad es que en casa se vuelve un ogro. Genera violencia, falta de identidad y los hijos ven toda esa serie de conflictos. ¿Qué necesitamos? Fíjate que Dios transforma y cambia. Y yo te invito a ti en este momento, padre, madre, yo te invito en este momento, si tú no encuentras tu rumbo o tu camino, si estás desesperado, dile, Señor, enséñame a ser tu hijo, un hijo digno. Enséñame a través de tu palabra el plan y propósito que tienes para mi vida. Esto es esencial. Necesitamos descubrirnos delante de Dios. Ahora, no porque Dios no lo sepa, pero nosotros necesitamos hacerlo. Así es. Porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Necesitamos de la misericordia de Dios, entenderla y vivirla para que acabe todo esto y cambie nuestra familia. Y el propósito de nuestra familia sea entender el valor que Dios te ha dado. Fíjate en el Salmo 8. Dice, lo coronaste de honra y gloria, lo pusiste todo debajo de tus pies. Entonces, el hombre tiene un valor divino, como rector de todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, todo lo ha descompuesto. Se ha contaminado, hay corrosión en todo, hay contaminación en todo. Y esto hace que se pierdan los valores. Claro, estar bastante atentos, pastor, en casa. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces nosotros dejamos entrar una cosa por un programa de televisión, por una información, por ciertas conversaciones que tenemos en casa. Son pequeños elementos que poco a poco van leudando todo el quehacer en la casa. Hay que estar, pero pilas, como decimos, ¿verdad? Para que no se nos cuele ahí un intruso. Necesitamos entender a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Es importante, papá que me estás viendo, mamá que me estás viendo, tus hijos son la herencia que Dios ha puesto en tus manos. Tú eres el que puedes cambiar todas las cosas. Tú puedes cambiar la vida de estos pequeños. Tú puedes hacer la diferencia. Si tu vida estuvo marcada en soledad, en orfandad, refúgiate. Yo quiero comentarte algo. Cuando yo tenía 2 años, mi madre murió, mi padre me abandonó, pero a los 7 años Dios se me presentó. Escuché la voz de Dios. No sé si fue o me la imaginé, pero desde los 7 años escuché la voz de Dios y dije, nunca te voy a dejar. Y Dios me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. La diestra de mi mano está contigo. Gloria a Dios. Y hasta la fecha. Y me enamoré de Dios. Qué lindo. Pastor. Y aquí sigo a mis 70 años, enamorado de Dios. Hasta cuando Dios quiera, pastor. Y yo creo que muchos hermanos que nos están viendo hoy se identifican con este mensaje. Quizás usted se ha sentido solo, quizás usted se ha sentido abandonado. No importa la edad que tengamos, hay desde viejos hasta jovencitos, niños que se sienten de esta manera. Y ustedes que nos están viendo hoy, queremos orar, pastor. Quisiéramos que oráramos por la vida de nuestros hermanos que nos están viendo. Vamos a hacerlo. Mira, la palabra de Dios te dice que Él es nuestro Padre. Y si tú te sientes solo, dile, papá, yo te quiero decir que la primera palabra que pronuncia un bebé al nacer es Ab. Y Ab es mi papi. Dios es nuestro Padre que tiene los brazos abiertos. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y esto es, acércate, quita todo lo que tienes. El mundo no te va a cubrir. En el trabajo lo único que va a hacer es un sustento, pero el que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, como lo hizo conmigo. Mi padre me rescató de la basura.
yo vivía en la basura, Él me rescata y me pone en mesa de reyes. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Que tu corazón sea levantado, que tus hijos y tu hogar sean restaurados en el nombre de Cristo Jesús, para que seas un hombre con honor y honra delante de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén.